Hola, buenas tardes a las personas que nos seguís desde España, buenos días a las personas que nos seguís desde Latinoamérica. Desde Sentir esperamos y deseamos que estéis todos y todas bien, así como vuestras familias. Estamos aquí una vez más con un nuevo taller, con una nueva publicación del cuento de Carola Ángel, de la autora que hoy nos acompaña y que va a dar un taller sobre los diferentes tipos de familia. Para mí me hace especial ilusión y emoción el poder acompañar a una compañera con la que llevo colaborando y trabajando muchos años, y os voy a presentar brevemente, para las personas que no conocéis Sentir, el proyecto y de dónde nace. La editorial Sentir nace aproximadamente unos 3 años a raíz de un estudio de revisión bibliográfica en literatura infantil que hicimos en colaboración con varias universidades para analizar lo que había publicado. Esto era yo como psicóloga, con un centro de psicología en el que colaboro, que somos 24 psicólogos y psicólogas, donde muchos de nosotros estamos especializados en infanto-juvenil. Utilizábamos mucho los cuentos como herramienta terapéutica, pero es cierto que veíamos que los cuentos que habían publicado, hay veces que para explicar diferentes temas de actualidad no respondían pues, a una serie de necesidades que nosotros detectábamos. Esto era nuestra percepción subjetiva, y por ello, en colaboración con varias universidades, que para ampliar información lo tenéis en la página web, hicimos este estudio durante 6 meses con alumnos de prácticas de grado y posgrado de psicología, y los resultados en modo de síntesis de este estudio era que había una carencia en la literatura infantil de cuentos que explicaran diferentes temas de actualidad. Y por un lado lo más importante es que los autores muchas veces no eran profesionales especializados en estas temáticas, los cuentos no estaban adaptados a esta etapa evolutiva, no eran cuentos interactivos, el tipo de ilustraciones no eran ilustraciones afectivas, que recogieran toda la parte emotiva y de emocionalidad de cada una de estas temáticas, que muchas veces pues, son muy delicadas. Presentamos el proyecto al grupo Marcombo y a raíz de ahí pues, se creó el grupo editorial, el sello editorial Sentir. Decir que además con este cuento que hoy presentamos de Carola Ángel, del mundo y sus familias, es importante deciros que este cuento también nace como respuesta a una demanda de las personas y las familias que nos seguís desde hace tiempo. Es decir, que sí que veíais que en el entorno pues hay diferentes tipos de familias, y que es importante pues, que los más pequeños tengan la información y conozcan estas diferentes tipologías que ahora presentará Carola en un taller. Sí que aprovecho la ocasión para comentar que este es el último cuento de la colección, y la verdad es que es algo que me parece increíble y que también me hace mucha ilusión, porque esto es fruto del trabajo de muchísimos profesionales, y en especial de la ilustradora, de Chus Santos, que siempre nos acompaña y que ha estado en cada uno de estos cuentos. Y de hecho aprovecho para enseñaros que tengo aquí el pack de los 10 cuentos. Igualmente tenemos previsto, esto os lo pondrá Elena, la compañera de comunicación, os lo pondrá en el chat, que el 3 de diciembre haremos la presentación de estos 10 cuentos, contando además con el grandísimo honor de que estén, si no todos, casi todos los autores de cada uno de estos temas, que son desde adopción, abuso sexual, acoso escolar, cáncer, separación de los padres, niños concebidos mediante tratamientos de fertilidad, y un largo etcétera. En total, 10 cuentos. Voy a presentar a Carola antes de iniciar con su taller, para que podáis conocerla un poquito más. Carola Ángel es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, especialista en psicoterapia, acreditada por la EFPA, la Federación Europea de Psicoterapeutas. Es psicoterapeuta infanto-juvenil de pareja y familia, psicodramatista y maestra, además de licenciada en Pedagogía, coordinadora del experto de terapia familiar sistémica infanto-juvenil en Psicólogos Pozuelo y coautora del libro Manual de Psicoterapia Emocional Sistémica. Como digo, en la editorial Sentir ha escrito el Senticuento 10, El mundo y sus familias, un cuento para explicar los diferentes tipos de estructura familiar. Agradecerle a Carola su participación y su colaboración con este cuento, además de toda la trayectoria que me consta que es extraordinaria, apoyando a niños, niñas y a familias
en el marco de la psicoterapia. Te paso la palabra, Carola. Gracias, Mer. Bueno, este es un momento en el que es increíble, ¿no? El cómo estar aquí y ahora, conforme te iba escuchando que me presentaba, se me iban subiendo las pulsaciones, ¿no? Esto de decir, jolín, vengo desde Chilito, ¿no? Un Chile que curiosamente, además hoy día estamos con 4 horas solo de diferencia, así que aprovecho de contarles a todos aquellos que en algún minuto se habían conectado a las 12 de Chile, realmente eran las 14, bueno, pero que yo creo que a todos aquellos que se hayan podido adaptar y dar cuenta de que teníamos ahora solo 4 horas, que cambió hace muy poquito la hora, dar este saludo desde Madrid, desde España, un país que me ha abierto puertas, que me ha abierto posibilidades y también agradecer a la editorial Sentir, ¿no? Que esta es una ilusión, la verdad es que es casi como un hijo, yo creo que es el tercero, ¿no? O sea, ya no sé si la tesis doctoral fue el primero, los otros 2 los segundos, el libro, yo creo que a lo mejor viene a ser como el cuarto o el quinto, pero es una ilusión el poder ver, sobre todo gracias a Chus, la posibilidad de ver en imágenes, algo que uno eh, imagina, piensa en el cómo trasladar, en el cómo compartir una ilusión, ¿no? De cara a cómo poder hacer llegar hacia los niños una serie de realidades que están cambiando tanto, ¿no? Y que de alguna manera este libro, si bien está dirigido a los niños en particular, a los niños, a las niñas, creo que es un recurso para cualquier familia, ¿no? Creo que es un recurso para todas las familias, indistintamente de la nacionalidad, indistintamente de una serie de características que vamos a mirar a través de este pequeño taller que quiero compartir con todos ustedes. Creo que es un recurso el poner en imágenes, el poder identificarse, el poder hacer proyecciones a través de los cuentos, que son una de las herramientas que hemos ido descubriendo, ¿no? En este andar con un montón de compañeros desde el Departamento Infanto Juvenil, la potencia y el impacto de la literatura, de los cuentos, de las imágenes, y en este mundo infantil es desde donde queremos poder generar otro puente, ¿no? Un puente que ojalá también esté lleno de luz, lleno de ilusión, lleno de colores, porque hay muchas otras situaciones que no las tienen, ¿no? Entonces, un poco por ir acompañando de esta manera a las familias. Bueno, así que bueno, Mercedes, mil gracias por la presentación, por la oportunidad, por el cariño, y voy al taller, ¿vale? En este pequeño taller que decía que quería compartir es justamente desde aquí, ¿no? Desde el acompañemos a los niños a conocer y entender los diferentes tipos de familias que hay hoy por hoy en nuestra realidad. Sé, porque lo he conversado con muchas personas, que este es un tema bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo, en Chile se diría peliagudo, no sé si ese concepto en España se conoce o en otros países o lugares donde nos estén visualizando, pero que tiene que ver con esa complejidad, con esa dificultad, porque realmente es un tema muy sensible de cara a todas las nuevas realidades con las que contamos hoy por hoy, ¿no? Alguien me decía ayer que hacerse los ciegos a estas nuevas realidades es querer tapar el dedo con un sol, ¿no? O al revés, el sol con un dedo, ¿no? Y querer pensar que seguimos en unos marcos en el que el modelo clásico, el modelo conservador de familia, de madre, padre, hijos, es lo que sigue imperando en nuestra sociedad, eh, creo que nos aleja de la realidad. Creo que nos aleja de la realidad y nos impide poder ver que hay muchas otras personas que estamos viviendo situaciones distintas, realidades distintas, desde donde ha habido un trabajo importante como sociedad de visibilizar, de ver, de poder compartir, porque de una u otra forma todo esto es lo que construye también identidad en cada una de las personas que son parte de esas familias, ¿no? Entonces, en esta primera mirada, ¿no? Un poquito de todos los cambios evolutivos que hemos tenido como sociedad, desde lo que puede haber sido incluso el rol y la función de la mujer, el rol y la función del hombre,
el rol de la pareja, el rol de la institución de la familia, ¿no? Todos estos cambios de cara a la función y el cómo nos afectan a nivel global, no específicamente a un país, no específicamente a una cultura, no específicamente a un grupo de personas puntuales, sino que de alguna manera, más allá con los cambios globales que vivimos, están en todos lados, estamos en todas partes, y todos estos cambios nos requieren como sociedad capacidad de adaptación, capacidad de aceptación, capacidad de integración, ¿no? Todos estos términos y todas estas palabras que de alguna manera quise juntar como el nombre de uno de los protagonistas del cuento, ¿no? Que es Ade, que de alguna manera Ade viene a ser este personaje que acompaña a Nine, que es la protagonista del cuento. No sé si lo alcanzan a ver, si se ve ahí. Sí, perfecto. Y que Ade, ¿no? Es este cúmulo de siglas desde la aceptación, desde la diversidad, ¿no? Y desde ese encuentro también, ¿no? Esa capacidad de poder ver que realmente ninguno de nosotros elige en qué familia quiere nacer, que ninguno de nosotros hasta ahora ha elegido ni ha tenido esa posibilidad, pero que sí tenemos la posibilidad de elegir la familia que queremos crear. Sin embargo, esa elección la hacemos cuando somos adultos, o medianamente. Bueno, el ser humano más o menos tiene que esperar como 15 años hasta tener la posibilidad de procrear, ¿no? A diferencia de muchas otras especies. Pero en nuestro caso ahí viene el primer punto, el primer momento de poder decidir cómo querer construir una familia. Hay veces que se hace desde la elección real y hay veces que no es tan elegido. Pero aún así ninguno de nosotros ha elegido en qué familia nacer, y por ende esa capacidad de la sociedad de aceptar que realmente se existen hoy por hoy distintos tipos de familias con unas características, algunas que nos siguen acompañando, pero sin embargo todos, decimos de alguna manera, pasamos por una serie de etapas, ¿no? Esto no ha cambiado. Todas las etapas que las llamamos dentro de lo que son las etapas del ciclo vital, ¿no? Y cómo evoluciona este ciclo vital. Desde el nacimiento, el crecimiento y lo que viene después a ser el declive, ¿no? Y cómo los roles también nos van a ir acompañando a lo largo de lo que es este ciclo vital. Y lo importante es que van a ser las personas que estén en nuestro entorno, las personas que estén acompañándonos, tanto si estamos en esa etapa de procreación como si estamos siendo aquellos que han nacido recientemente, ¿no? Y entonces aquí realmente esta es una parte que les invito a preguntarse, ¿no? De cuántos tipos de familia creen que podemos encontrar hoy en día en nuestra sociedad. Esa como primera pregunta. Y dentro de la bibliografía que he ido revisando, la verdad es que hay algunos que plantean que son 17, otros que hay 11, otros que son 9. Dependiendo del criterio con el que se haga la clasificación, realmente podemos encontrar una cantidad de familias que yo ayer, haciendo recuento una vez más, ¿no? Diciendo no se me escape ninguna variable, haciendo todas las combinatorias, pensando en permutaciones y tal, realmente me daban más de 25, ¿no? Más de 25 pensando en todo lo que tiene que ver solo con estructura. Y cuando digo estructura, estoy hablando de progenitores, quiénes son los adultos que están en estas familias, si es que son familias extensas, si es que esos progenitores, qué tipo de características tienen, luego si tienen hijos o no tienen hijos. Y realmente cuando nos planteamos en esta parte de cuántos padres podría llegar a tener un bebé, ¿no? O una bebé, nos vamos a encontrar que la ciencia ha abierto una puerta impactante de cara a multiplicar y aumentar esta posibilidad. En el 78, en 1978, nació la primera mujer que era proveniente de lo que fue una fecundación in vitro, ¿no? Hoy por hoy tiene 43 años. Y creo que como todo lo que ha pasado en la infancia, de alguna manera es a partir de las
testimonios y desde lo que nos van contando en una modalidad adulta, aquellas personas que han pasado por esas experiencias, ¿no? Si uno pone esta búsqueda en Google o en cualquier buscador, nos encontramos cómo realmente esta mujer desde muy pequeña estuvo en vitrina, porque efectivamente fue una investigación, un avance para la sociedad, y hoy por hoy hay muchas familias que están en esa misma situación, a lo mejor con menos vitrina y con menos expuestas, ¿no? Pero a una macro sociedad, pero realmente igualmente expuestas a sus microsociedades, a qué pasa en sus colegios con estos niños, con estas niñas, qué pasa en los institutos, en las universidades, qué pasa al momento de construir familia cuando no están dentro de aquellos cánones considerados los clásicos, porque esta palabra de lo normal creo que es uno de los términos que cada vez deberíamos dejar de utilizar, ¿no? Para referirnos a diversas situaciones, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a ver un poco como cuáles son los posibles criterios de cara a poder identificar los distintos tipos de familia con que nos podríamos encontrar, ¿no? Y aquí van a ver estos 4 criterios iniciales que nos van a dar cuenta, por un lado, de la estructura, por otro lado, el tipo de unión, los contextos culturales y luego la dinámica familiar, ¿sí? Y en estructura vamos a tener como 3 primeros conceptos la familia nuclear, aquella familia constituida por un progenitor o 2 progenitores que vengan de familias de origen distintas, ¿no? Inicialmente distintas. Y la familia extensa a toda aquella familia que estamos hablando a lo mejor de abuelos, primos, tíos, ¿no? Y la postnuclear, la que se genere una vez después de la nuclear, ¿no? A ello lleva el término de postnuclear. Y entonces nos vamos a encontrar con imágenes como esta, ¿no? Con que podemos tener distintas composiciones a nivel de estructura, donde estas familias pueden estar compuestas o constituidas por, según el número de progenitores, podremos encontrar familias biparentales o monoparentales, con 1 o con 2 progenitores. Según las orientaciones sexuales, podremos encontrarnos con familias donde los progenitores sean heterosexuales u homosexuales. Según el vínculo biológico, podemos encontrar algunas en que exista un vínculo biológico y otras en las que no exista vínculo biológico, ¿no? Esta ausencia del vínculo. Y luego, según el número de hijos. En España existe este concepto que no sé si, en Chile por lo menos creo que no existe, no sé si en otros países existirá, de las familias cuando ya tienen más de 3 hijos, ¿no? Y que de alguna manera tienen consigo también una serie de beneficios o condiciones, ¿no? Cuando ya hablamos de una cantidad superior a 2, ¿no? Pero fíjense que incluso cuando pasamos a mirar según el tipo de unión que pueden tener las familias y nos vamos a encontrar con el contexto legal y no legal, vamos a ver que podrían ser familias unidas por un vínculo, si es desde lo legal, que sea civil, que sea religioso, que sea una pareja de hecho, y desde lo no legal, que estén conviviendo desde la bigamia o la poligamia. Otro concepto que creo que está cogiendo bastante fuerza tiene que ver con el poliamor, ¿no? Como también hay familias que se constituyen con creencias y con valores que provienen desde esa capacidad de generar uniones, no necesariamente con 2 progenitores desde la exclusividad, sino que compartir incluso paternidad y parentalidad con más personas a la vez de cara a un mismo niño, a una misma adolescente. Para algunas personas todo esto no tendrá cabida, y eso evidentemente que es real y que ocurre, y por eso que la invitación de este cuento tiene que ver con una reflexión, que tiene que ver con invitarlos a ver que hay muchísimas variables que intervienen, muchísimas variables que están presentes en cada una de las familias, y cuando hablamos además desde un ámbito psicoterapéutico, poder saber que como psicólogos, como terapeutas, vamos a ir recibiendo cada vez más, y sobre todo cuando nos volcamos en el ámbito del infanto juvenil, niños que están empezando a cuestionarse, ¿por qué no tengo papá? ¿Por qué no tengo mamá? ¿Por qué vosotros os separasteis? Pero ¿por qué tienen otro hijo ahora? Si ya... o sea, mamá, tú me tenías a mí, cuando te juntaste con Pedro, Pedro ya tenía hijos, porque ¿qué necesidad tienen de más
¿Y yo dónde me voy a sentar en el coche? O sea, realmente son preguntas que los niños se hacen y que hay veces que infravaloramos la infancia, pensamos que no se dan cuenta, que no escuchan, que no oyen, que no se enteran, que no tienen idea o que sencillamente que les da igual. Y no es así, ¿no? Entonces, sabemos que no es así por nuestra experiencia profesional, sabemos que no es así por nuestra experiencia también como personas, como familias, como amigos, con una serie de características, y por eso queremos invitarlos a todos desde esta mirada, ¿no? Donde, fíjense, si hablamos de contextos culturales, que no solamente está el concepto de nacionalidad, sino que también hablamos de clases sociales, cultura sexual, ocupación, política, religión, y seguimos abriendo variables y seguimos abriendo variables que cambian de familia en familia, que cambian de grupo en grupo, que cuando vamos a ver según cohesión y adaptabilidad, que son dos términos que nos plantean autores que realmente son conceptos no nuevos, pero que están ahí y hay veces que no los identificamos, no identificamos cuáles son las fronteras que tenemos con las otras personas ajenas o externas a nuestra propia familia, ¿no? Y podemos ver una serie de conceptos que no utilizamos habitualmente en lo coloquial, que no utilizamos con nuestros niños y que realmente tampoco es que estén presentes en este cuento, pero que de alguna manera sí que nos dan información y nos permiten saber, o al menos cuestionarnos, ¿a qué se refieren con una familia aglutinada o conectada, separada, desligada? ¿A qué se refieren con una rígida, estructurada, flexible o caótica? ¿Cómo creo yo que es la mía? ¿Cómo creo yo que es la que me gustaría formar como adulto? ¿Qué estoy haciendo yo con mi pareja en relación a nuestros hijos, a sus hijos, mis hijos, dependiendo de dónde esté cada familia, ¿no? Y luego conceptos como cuál es el tipo de comunicación que estamos construyendo. Y aquí, indudablemente, nos ponemos también en una temática de poder mirarnos a nosotros mismos como adultos, qué es lo que recibimos y qué es lo que queremos dar, ¿no? Hay veces que desde esta mirada sistémica vemos generaciones, varias generaciones, qué es lo que hicieron conmigo como niño, como adolescente, qué es lo que hicieron mis padres, qué es lo que hicieron mis abuelos, mis tíos, y qué es lo que quiero hacer yo como padre o como madre de cara a esta nueva vida que he decidido, porque creo que cada vez nos acercamos más a este concepto de decidir, ¿no? Hoy por hoy el decidir está muy, muy, muy presente en todos nosotros. Queremos ser familias nutricias, queremos ser y construir familias conflictivas, nos manejamos dentro de este esquema de yo gano y tú ganas, o si yo gano tú pierdes, si yo pierdo tú ganas, ¿no? En este esquema que nos planteamos, porque hay veces que nos encontramos muchas familias que se mueven más en el pierdo, ¿no? Que en el ganas, que vendría a estar en este cuadrante. ¿Vale? ¿Cómo son nuestros límites? ¿Cómo son nuestras normas? Si tenemos mascota, no tenemos mascota, ¿qué nos cuestionamos? ¿De quiénes somos? Y no que lo que decimos a veces de se nos pasa la vida y no nos damos cuenta de todas estas características y de cómo a su vez influyen en la construcción de la identidad de nuestros pequeños, en la construcción de identidad de nuestros adolescentes y que de alguna manera terminan estando presentes en lo que somos como adultos también, que a su vez generaremos nuevos criterios, nuevas miradas y la aceptación de cara a lo social creo que cada vez es más y más importante, ¿sí? Tenemos una serie de niños cuestionándose y otros que a lo mejor sí que forman parte de familias conservadores o familias de este concepto clásico, cuestionando también, oye, pero ¿y tú por qué no tienes papá? Y a lo mejor los niños no tienen recursos en esos momentos para poder explicar el por qué sus padres se han separado o el por qué su madre o su padre ha decidido tener una fecundación o una ovodonación o una espermodonación. O sea, que estamos insertos en una realidad y que creo que no nos podemos hacer los locos, mirar hacia otro lado y pensar que esto no existe. La invitación de este cuento es a que puedan tener una herramienta para poder ver qué es lo que invitamos desde unos conceptos de lo que puede ser la funcionalidad, qué es lo que es la disfuncionalidad y que podamos elegir y acompañar a nuestros niños y a nuestros pequeñitos a entender qué es lo que se puede elegir y qué es lo que no se puede elegir. Que aquí creo que es uno de los conceptos también transversales de cara a lo que hemos querido plasmar
tanto desde la editorial como con Chus, la ilustradora, y desde mi propia autoría. Vale, yo creo que Mer, creo que quiero un poquito dejar hasta aquí por dar sobre todo posibilidad y espacio a que compartamos, comentemos y si hay preguntas que podamos también interactuar un poquito. Muchas gracias, Carola. Nos falta el aplauso y aquí no, nos gusta mucho más la presencialidad porque te mereces un grandísimo aplauso. Ha sido una exposición excelente. Creo que todos hemos aprendido cosas, todos nos hemos conectado y hemos reflexionado también sobre nuestras familias y las familias que hay en nuestro entorno y la verdad es que ha sido muy ilustrativo. Gracias, Carola. ¿Hay algunas preguntas? Si te parece, como te has ajustado también al tiempo, nos da tiempo a responder algunas de las cuestiones. En primer lugar, María Cristina, buen día desde México. La cuestión que plantea María Cristina es verdad que tiene más que ver a lo mejor con el cuento de separación de padres, pero sé que Carola no va a tener ningún problema en responder a estas preguntas como maestra, psicoterapeuta, terapeuta familiar, o sea que para ella va a ser una respuesta fácil de hacer y sobre todo que Carola es una persona que siempre ha estado muy implicada y muy involucrada y le ha dado mucho valor a todo el contexto educativo y a todos los maestros como maestra que es ella también. A partir de la contingencia sanitaria, muchas familias se han separado. ¿Qué consejo nos puedes compartir para fortalecer la estabilidad emocional de los niños en el entorno escolar virtual? Excelente propuesta, éxito en las siguientes metas. Es complicado, ¿eh? Como decíamos, ya la temática que plantea el cuento es compleja, pero cuando nos adentramos también a ver todas estas dinámicas familiares que se han visto más estresadas aún de lo que ya puede ser la vida sin pandemia, ¿no? Como lo que tiene que ver con la convivencia, con lo que decimos muchas veces, el paso de 2 a 3 hace evidente las diferencias que podemos tener a nivel de pareja, ¿no? Y creo que realmente como sociedad hay veces que no nos damos cuenta de ese paso tan importante de ser 2 a 3 y de cómo en esos momentos las diferencias que podemos tener con un otro de criterios, de elección, de qué es lo mejor o qué es lo bueno, en el cómo hacer, ¿no? Entonces sí que hemos visto que el tema de la separación va en aumento como sociedad, ya sea porque la tolerancia que tenemos es menos, ya sea porque, por otro lado, a lo mejor también no tenemos necesidad de mantenernos unidos cuando la relación se ha desgastado, pero muchas veces los invitamos a intentar ponerse antes, a poder ver en ese punto en el que se empiezan a distanciar y poder mirar cuáles son esas diferencias que los están llevando a tomar la decisión de generar el cese de la convivencia, ¿no? Yo por lo general apuesto por la pareja y apuesto de hecho por la terapia de pareja y apuesto por el poder ver qué nos ha pasado, porque evidentemente uno cuando se empareja no se empareja con la idea de que se va a separar o con la idea de que esto es un proyecto y lo mismo en cuanto no resulte nos separamos. Y claro, son los niños los que quedan un poco a merced de las decisiones de los adultos, aunque siempre decimos que cada vez tenemos claro también, a raíz de muchos testimonios de pacientes nuestros, que sus padres se separaron, pero esto lo venimos a saber cuando son adultos, que este es el gran tema, ¿no? Desde adultos saber si la separación de sus padres en su minuto fue un alivio o fue un sufrimiento, o si lo vivieron como culpa, o si se sintieron responsables, porque nos encontramos muchas parejas de padres en sesiones que nos dicen, es que mira, si en realidad si no fuera por los niños, no estaríamos juntos. Y yo muchas veces les digo, es que probablemente si no fuera por los niños, ustedes estarían mucho mejor, porque los niños nos demandan, tienen una exigencia, nos hacen palpables y visibles las diferencias. Y ese es un trabajo que a veces emprendemos solos. Y por eso cada vez queremos normalizar y acercar más el concepto de la terapia, de buscar a un tercero, de buscar una tercera mirada, de que no entremos, en España se dice pulso, en Chile decimos gallitos, ¿no? Hacer este pulso, hacer este gallito de quién tiene la razón, porque muchas veces ni siquiera va de quién tiene la razón, sino de lo que implica la renuncia de convivir con un otro. Muy bien, gracias, Carola.
Ana Patricia nos pregunta, que Ana Patricia está en Perú, en Trujillo, que aprovechamos desde Sentir para mandarle un fuerte abrazo. ¿Las familias que tienen hijos de 4 patas es considerada en el grupo de tipos de familias? Claro, es lo que decíamos, este concepto de 4 patas, ¿no, Patri? Me imagino que será, Ana Patricia, este concepto de las familias reconstituidas, ¿no? Y me quiero pensar, ¿no? Cómo se vive un niño el pasar de tener 2 progenitores y 2 adultos que le digan qué hacer y cómo hacer, a pensar que puede tener 4 adultos, ¿no? Porque sus progenitores cada uno haya decidido generar nueva pareja y cómo nos colocamos en el mundo adulto. ¿Cómo son los roles? ¿Qué roles tenemos en esos momentos, ¿no? De cara a este niño? Si ya nos cuesta a veces que alguien nos diga qué hacer, ya nos cuesta tener un jefe, fíjense si nos cuesta como niños tener 4 adultos diciéndonos qué es lo correcto, qué es lo no correcto, qué es lo que tengo o no tengo que hacer. Y entendiendo desde ahí el que es indispensable la coordinación entre esos adultos. Y yo me estoy centrando en las necesidades del niño, ¿vale? Las necesidades del niño y de la niña que están en este tipo de familia. Porque muchas veces decimos el mundo adultocentrista, ¿no? Donde solamente estamos viendo cuál es la necesidad del adulto. Yo no quiero convivir más o yo me quiero casar. Les recomendamos a los padres muchas veces, y aquí yo creo que me mojo, decimos aquí, se dice aquí en España, ¿no? Me animo y me atrevo a decir que cuando hay separaciones, les pedimos siempre a los padres que tomen un tiempo antes de presentar, no digo de reconstruir vida, ni vínculos, ni lazos, ¿no? Sino que sí de presentar y de meter en la ecuación a los hijos, que los cuiden, que los protejan, porque realmente como adultos son apuestas. Las parejas propiamente tal son apuestas, ¿no? Somos apuestas y no sabemos si esto va a funcionar o no va a funcionar en el momento en que decimos compartir nuestros proyectos de vida. Mantengamos a los niños un poquito apartados de esa ecuación y de esa apuesta hasta poder ver si nosotros como adultos realmente encajamos con ese otro que hemos decidido, por el que hemos decidido apostar. Muy bien, tenemos 2 preguntitas más, no llegamos por tiempo para más. Eva Obedia pregunta, buenas, me gustaría saber si en el cuento se trata la realidad de los menores que viven en centros de protección de menores, que para ellos muchas veces se convierte en su familia y los acogimientos de estos menores en familias temporalmente. Claro, las familias de acogida vendrían a ser otro de las tipologías, ¿no? Que podríamos tener, que efectivamente, donde si vamos viendo la clasificación, evidentemente no hay vínculo sanguíneo, no hay un vínculo específico legal, no hay una adopción propiamente tal, la temporalidad, ¿no? Y aquí también podríamos entrar en un debate de lo que significa y qué es lo menos malo, ¿no? Siempre hemos dicho que los menores institucionalizados al final tienen una serie de características que la apuesta de las familias de acogida es que sea mejor, ¿no? A tener al menos la posibilidad de un 1 a 1 o de un 2 a 1, porque también en los centros de acogida muchos de los profesionales que trabajan aquí se ven sobrepasados por todo este tema de cardinalidad, ¿no? De a cuántos peques puedo acompañar, a cuántos niños puedo contener, con cuántos puedo generar vínculos. Entonces, un poco la apuesta tiene que ver sobre todo de estas familias de acogida en generar un espacio de mayor cercanía, de mayor contención, ¿no? Entonces, sí es uno más dentro de la tipología de familia. Siguiendo también con lo que me comentaba Loli, sí que os enseño esto que comenta Carola, ¿no? Que habla de las familias que no tienen la misma sangre, pero y que no son sus padres biológicos, ¿no? Aquí si lo pones un poquito más grande, Elena, para que se pueda ver el cuento, y aquí Carola habla también de familias grandes y de familias pequeñas, sobre todo para que veáis el extraordinario trabajo de Chus Santos, de la ilustradora, y que hay familias que viven en casas grandes, otras en casas pequeñas. Hay familias que las normas están claras, en otras a lo mejor no están tan claras.
En algunas se habla mucho, en otras no se habla tanto, pero lo más importante, esta página es muy bonita porque pregunta y da la posibilidad a interactuar con el lector y que el lector también diga cómo es su familia, ¿no? Y cómo se siente, porque se fomenta mucho la expresión emocional en estos cuentos, cómo se siente dentro de su familia. Y para ello también le damos la posibilidad, que aquí está, de elegir de las pegatinas que hay al final. Aquí están las pegatinas para que pueda crear su propia familia y la pueda representar. Aquí hay también pegatinas para poder fomentar las alternativas y diferentes recursos de los más peques. También hay unas páginas aquí para dibujar, donde se puede dibujar y expresar diferentes propuestas que hace la autora. Y luego hay un apartado de recomendaciones para adultos, escrito por la autora, por Carola, donde se hace una introducción, un abordaje, dando recomendaciones sencillas, consejos, estrategias para poder explicar y afrontar estas situaciones. Como digo, es un cuento que, como decía Carola, sí que aborda todos los tipos de familia y que también el lector pueda poder expresar su familia y cómo se siente dentro de ella. Unido a esto, Loli pregunta, en nuestro caso somos padres grandes de 50 con una niña de 3, nacida por ovo. Nos cuestionan a veces por nuestra edad. Recibimos comentarios negativos o irónicos como que si son abuelos. ¿Cómo enfrentar o lidiar con eso para ayudar a nuestra hija y no sufrir nosotros? Segunda pregunta. ¿Cómo hablar con nuestros hijos y el entorno el tema de la ovodonación? Yo en esta segunda pregunta te recomendaría, Loli, el cuento que tenemos para niños concebidos de tratamientos de fertilidad de la autora especializada Natividad, si me permites, Carola, lo enseño un momentito, ¿vale? Familias creadas desde el corazón, porque en este cuento hay una página importante al final que dice Carola, que es las familias que se crean desde el corazón, ¿no? Esta también es muy bonita. ¿Sabías que en cada familia hay un hilo invisible que une sus corazones? Este sería un poco también el mensaje para los más pequeños en el cuento. ¿Te leo otra vez la pregunta de Loli, Carola? La tengo, la tengo. Fíjate que realmente, Mercedes, yo dentro del trabajo que voy teniendo con distintas familias que han pasado por estos procesos de fertilidad asistida, hay un cuestionamiento a veces que yo creo que muchas veces viene también desde el no saber, desde la ignorancia, desde el no ponerse en los zapatos del otro, desde el no validar las elecciones, ¿no? Y cada vez que ustedes también, pues eso, se sienten cuestionados, ¿no? Hay veces que también es trabajarnos nuestra propia reafirmación de cara a que las elecciones que hemos hecho, evidentemente, en la línea de lo que comenta Natividad también en su cuento, se hacen desde el corazón y que cada uno de nosotros, por lo general, y digo por lo general, ¿no? Pero creo que cada uno toma decisiones pensando que es lo mejor, pensando que no son pensadas desde el daño. Y hay veces que una de las grandes temáticas que se dice en relación a los niños es que los adultos que toman este tipo de decisiones, como pues eso, a lo mejor una donación con 50 años, no consideran los efectos que se van a generar en ese niño o niña de ese proceso. Yo creo que es difícil saberlo porque realmente estamos en ello, estamos conociendo, todavía no se saben cuáles son los efectos de estos niños. Tenemos algunos testimonios de niños que van creciendo, de que los padres efectivamente con 3, con 4 años les contaron cómo habían sido concebidos, que incluso hay familias que dicen, pero ¿por qué tenemos que contar cómo han sido concebidos? A las familias que tienen una concepción de una manera distinta, alguien les pregunta, les dice, o estoy diciendo qué día tuve relaciones con o tal, para que, o sea, que al final, desde dónde nos queremos ver, ¿no? Creo que la parentalidad y la decisión de ser padres, ¿no? Y hay una definición que a mí me gusta muchísimo, que tiene que ver con ese acto de generosidad, de compartirse, de compartir. Tener hijos, creo que no alcanzamos a sopesar el nivel de renuncia que implica, ¿no? Como adultos hay veces que como sociedad nos han dicho esto de tener hijos, plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? Eran como, por lo menos con las frases que yo venía como creciendo de toda la vida y pareciera ser que el tener hijos era un algo de sí o sí. Creo que hoy por hoy cada vez hay una elección detrás
de esa decisión, y me animaría también a decir que cuando se toman elecciones a más tardía edad, son decisiones mucho más pensadas, mucho más elaboradas, mucho más sopesadas y con más responsabilidad incluso, ¿no? Entonces, los invitaría a reafirmarse en vuestra decisión, a reafirmarse en vuestras creencias y a reafirmarse en que las decisiones que tomaron las hicieron también, pues eso, desde el corazón, con la creencia de que iba a ser algo bueno, ¿no? Entonces, creo que les toca un camino duro, les toca un camino duro también de cara a la opinología, que está en todos lados, pero que creo que cada vez somos más las personas que vamos generando esa contención. Dejarse acompañar creo que también es otra buena alternativa. ¿Vale, Loli? Muy bien, Carola, pues lo vamos a dejar por hoy. Agradecer una vez más, como ha hecho Carola al principio, a Chus Santos, a la ilustradora de la colección Senticuentos, por haber puesto forma, color, luz y mucha emoción a cada una de estas páginas, por haber podido plasmar también cada uno de estos temas y en concreto este cuento que presentamos hoy, del mundo y sus familias. Antes de terminar, antes de despedirnos, Carola, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Yo fomentar el respeto entre nosotros. Creo que estas características dentro de la familia me toca, por lo que he elegido, ¿no? Me toca compartir con muchas familias donde hay veces me doy cuenta que respetamos más a las personas externas que lo que nos respetamos a nosotros mismos dentro de nuestras familias. Invitar a hablarnos con cariño, a hablarnos con respeto, a hablarnos con cuidado, a movernos desde la petición y no desde la exigencia, a validarnos y a respetar, ¿no? esa creencias, valores, que las diferencias. Al final, un poco creo que tiene que ver con saber convivir con la diferencia y que somos todos distintos y que tenemos pensamientos, valores distintos y no unos mejores que otros. Que al final, cuando podemos aprender a convivir desde ahí, independiente de cómo esté estructurada nuestra familia, independiente de cómo esté, de cuántos seamos, de si somos dos mujeres, si somos dos hombres, de si somos 5 niños o si es uno, ¿no? Independiente de esa estructura, lo más relevante va a tener que ver con el vínculo que se construya, con la mirada de respeto, contención, cariño y atención que se pueda construir en todas las direcciones, multidireccional, ya ni siquiera hablo de bidireccional, multidireccional, de todos entre todos. Y no creamos que los adultos tenemos el derecho de poder gritarles a los niños cuando estamos enfadados y ellos no. Hagámoslo al revés. No gritemos nosotros cuando estamos enfadados para que ellos tampoco griten cuando están enfadados y podamos acompañarlos en su enfado y poder manifestar y expresar un enfado de manera clara porque implica un límite, pero que ese límite no implique una devaluación, que no implique una agresión, que no implique el humillar, ¿no? Y hay una analogía con la que me gustaría terminar, Mer, que es la de la diana, ¿no? Una analogía que nos da cuenta de cómo una diana, hay veces que vamos lanzando los dardos y después tenemos sensación de perdona, lo dije sin querer, es que estaba enfadado, es que estaba enfadada, pero lo que no nos damos cuenta es que realmente cuando sacamos cada uno de esos dardos, el agujerito queda, ¿no? Y que cada uno haga ese ejercicio de mirar un poquito a la diana y cuántos agujeritos realmente quiere tener o quiere generar y que ojalá no tengamos agujeritos. Que seamos personas donde las heridas no sean, sobre todo, de aquellos que se supone que nos deberían querer, amar, cuidar y proteger. Muy bien, Carola, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho todos, yo sigo aprendiendo siempre mucho de ti en el día a día escuchándote y sobre todo en esas palabras de respeto, de buen trato, también de sentido común y sobre todo de mucho afecto que yo creo que nos llega a todos al corazón. Ha sido un enorme placer, gracias de nuevo por tu confianza y por tu tiempo dedicado a sentir. Sí que siguiendo las recomendaciones de Elena de comunicación, que si no luego me dice que se me olvida,
los talleres, mañana tenemos otro taller de presentación de la colección Urra, tenemos talleres todas las semanas, tenemos talleres de cuentiterapia, que sabéis que lo hacen las alumnas de grado y posgrado de psicología durante todas las semanas, a las mañanas a las 6 de la tarde, lo estamos haciendo online, la verdad es que está teniendo muy buena acogida de cada uno de nuestros cuentos, también los vamos subiendo a YouTube para que puedan estar a vuestra disposición. Estamos organizando unas actividades de cara a Navidad para que preguntéis a los expertos temas que os preocupen de cara a la Navidad, un taller de ilustración con nuestros ilustradores y muchas sorpresas que estamos preparando desde la editorial y sobre todo en especial con todo el tiempo que le dedica Elena. Si queréis seguirnos en nuestras newsletters, que siempre damos consejos, recomendaciones y os vamos informando, os tenéis que anotar, creo que lo va a poner ahora Elena en el chat. Y luego también por si os queréis descargar el catálogo, que sí que tenemos nuevas novedades de cara también a estas Navidades, que creemos que los cuentitos de sentir o incluso los libros pueden ser un regalo muy bonito de cara a estas Navidades. Y poco más, que os cuidéis mucho, que cuidéis a vuestras familias, en especial a las personas mayores, y mañana seguiremos por aquí y esperamos que podáis estar. Sabéis que a partir de mañana ya tendremos el vídeo de este taller editado a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube. Gracias, Carola, de nuevo, y un beso fuerte para todos y todas.